Hola, nuevamente nos encontramos por acá y esta es la segunda entrega de la clase de sistema tegumentario. Ya en la clase anterior o en el video anterior conversamos acerca de los componentes de la piel y ahora vamos a hablar sobre los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos no son más que aquellos apéndices o estructuras complementarias presentes en la piel de los mamíferos, también de las aves y de algunos otros animales. Estos anexos cutáneos se clasifican en dos grupos importantes. Anexos cutáneos blandos, llamados así, debido a que no están cornificados o envueltos en queratina. Y también los anexos cutáneos córneos, que sí están, valga la redundancia, cornificados. En esta entrega de sistema tegumentario, en la segunda parte hablaremos sobre los anexos cutáneos blandos y en el siguiente video hablaremos sobre los anexos cutáneos córneos. Y empezaremos con las glándulas sudoríparas, luego hablaremos de las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, e iremos hablando en el transcurso entre ambos videos sobre el sistema tegumentario de las aves. Pero un elemento muy importante que necesitamos que ustedes repasen y recuerden es algo que ya vieron en sus clases y apuntes de tejido epitelial. ¿Por qué? Porque al hablar de glándulas sudoríparas hablaremos de algunas glándulas que tienen mecanismos de secreción específicos. Si recuerdan un poco y apoyados en esta imagen, recuerden que existen mecanismos de secreción y tipos de secreción, que son cosas totalmente distintas y no lo olviden, por favor, ya que eso puede prestar a confusión. Cuando hablamos de mecanismos de secreción es la forma en que se va a producir este producto, mientras que en el tipo ya estamos caracterizando la secreción. Cuando hablamos de tipo me refiero a si era mucosa, serosa, mixta, etc. ¿Okay? En el mecanismo de secreción apocrina, los adenómeros glandulares están conformados de tal manera de que las células liberan parte de su citoplasma para formar el producto de secreción, como pequeñas gotas visibles acá en el esquema. Pero son realmente fragmentos del citoplasma de la célula. En el mecanismo de secreción holocrina, la célula en sí forma parte del producto de secreción. Ella entra en proceso de apoptosis y se desprende la célula del adenómero glandular. Mientras que en el mecanismo de secreción merocrina se liberan pequeños fragmentos de la membrana citoplasmática y la célula se mantiene casi intacta. Cada una es muy característica y lo vamos a observar ahora en las siguientes glándulas. Empecemos a hablar de las glándulas sudoríparas. Son estructuras presentes en la piel fina de los animales y morfológicamente se clasifican como glándulas tubulosas simples glomerulares. Esta caracterización deben repasarla y recordar por qué les llamamos así, tubulosa simple glomerular. Estas glándulas se caracterizan por poseer un conducto excretor formado por un epitelio de morfología cúbica y generalmente es biestratificado. El adenómero tubular varía dependiendo del tipo de glándula que vamos a mencionar, ya que hay adenómeros con adenómeros glandulares, cuyas células son de morfología cúbica, plana o incluso cilíndrica. Dentro de las glándulas sudoríparas tenemos dos grupos que son las de tipo apocrina y de tipo merocrina. Recuerden lo que acabamos de hablar, mecanismos de secreción. Las glándulas sudoríparas apocrinas son las que se encuentran en mayor cantidad en la piel de los mamíferos. Y estas se caracterizan porque, valga el mecanismo de secreción, ¿okay? En ellas se libera parte, un fragmento citoplasmático para formar ese producto de secreción. Por lo tanto, ahí van a ir fragmentos de lípidos, proteínas, agua y otras moléculas presentes en estas células. Los adenómeros presentan un epitelio variable de plano a cilíndrico y están conformando una sola capa estos.
El conducto excretor de estas glándulas es de un epitelio cúbico biestratificado. Como es un tipo de glándula presente y en mayor cantidad con respecto a la otra que vamos a mencionar, el producto de secreción le permite a cada especie caracterizarse entre sí. ¿Por qué? Estas son las glándulas de secreción odorífera. En los animales existen en gran cantidad porque de esa manera pueden, desde el punto de vista biológico, reconocerse por olores característicos unos animales de otros y distinguir también mediante olores. Los cazadores distinguen a la presa y viceversa. Una presa puede distinguir el aroma de su animal cazador. Es un rasgo biológico que les permite reconocerse entre sí las especies, reconocer una especie que pueda ser una amenaza, pero también una característica particular. Estas glándulas odoríparas apocrinas también producen una secreción compuesta de distintas moléculas que en general denominamos feromonas y que se liberan en glándulas apocrinas de regiones específicas del animal que actúan estas feromonas como atractivo sexual entre individuos de la misma especie. En nuestro caso como seres humanos, estas glándulas sudoríparas apocrinas están principalmente en las regiones axilares e inguinales. Aquí en esta imagen, en estas dos imágenes, podemos observar a la izquierda y a la derecha adenómeros tubulares de estas glándulas sudoríparas apocrinas. Vean bien aquí cómo estas células están tapizando el adenómero y fíjense cómo se proyecta el citoplasma y se va liberando para formar el producto de secreción de estas. Es muy característico. Así que ya saben que estas son estructuras presentes en la piel, no son un órgano, recuerden, son estructuras. Las glándulas sudoríparas merocrinas, en cambio, están en áreas muy específicas desprovistas de pelo en los animales. Un ejemplo de ello, las almohadillas palmoplantares de los carnívoros y cerca de la región del casco del equino, ¿okay? Y en las regiones también interdigitales de los ungulados, donde hay poco pelo. Este tipo de glándulas sudoríparas, por ser merocrinas, el producto de secreción tiende a ser parcialmente fluido o ceroso, mejor dicho. ¿Okay? Estas glándulas se caracterizan por tener un conducto excretor tapizado por un epitelio cúbico estratificado y sus adenómeros generalmente son de morfología de celular cúbica, presentando dos tipos de células dentro de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existen aquí células productoras o células secretoras y unas células de reserva y sostén. Se localizan, como les dije, en áreas desprovistas de pelo, ¿okay? Y están muy involucradas con la termorregulación en los animales. Y desde el punto de vista clínico y dermatológico en general, estas son las glándulas productoras del sudor acuoso. Este no es un sudor odorífero que cause un olor característico de especie, sino que por diversos mecanismos de señalización celular, el producto de secreción da como resultado la liberación de agua y otros elementos también de desecho del metabolismo celular, y de esta manera se facilita la termorregulación en los individuos. En el caso de nosotros los seres humanos, tenemos un poco más, tenemos en mayor cantidad este tipo de glándulas sudoríparas en nuestra piel y ellas son responsables del sudor verdadero. Acá en la imagen a la izquierda tenemos un corte detallado de piel y podemos ver por acá adenómeros tubulares de este tipo de glándula sudorípara que estamos mencionando. Entonces recuerden, si van a estudiar aquí, deben ubicarse que estamos hablando del órgano piel y las estructuras que les señalen corresponden a una glándula sudorípara, en este caso de secreción merocrina.
Vean bien cómo está la luz de esos adenómeros en forma muy limpia, regular. Las células que la tapizan, en este caso, poseen morfología cúbica. Se han visto casos atípicos de células cilíndricas, pero generalmente la morfología de estas es cúbica. Y esta que estábamos viendo también en la diapositiva anterior corresponde a una imagen también de una glándula sudorípara de tipo merocrina, pero está teñida con una coloración especial. Y por eso ustedes ven la diferencia en la coloración y contrastes. Las glándulas sebáceas son otro tipo de glándulas presentes también en la piel de los animales y morfológicamente son unas glándulas conocidas como glándulas acinosas simples ramificadas. Deben repasar esta clasificación morfológica para entender a estas glándulas sebáceas. Estas glándulas tienen adenómeros constituidos desde el punto de vista morfológico en forma sacular, con células de dos tipos. Células poliédricas, que son secretoras, y ellas se destruyen para formar parte del producto de secreción. Por lo tanto, estas glándulas son de mecanismo de secreción holocrino. El producto de secreción de estas glándulas se conoce como sebo, mientras que el conducto excretor de estas glándulas es corto y normalmente está tapizado por un epitelio de tipo plano a cúbico. Generalmente, como es un conducto secretor muy corto, es difícil de ver el mismo. Pero lo que debemos recordar es los adenómeros porque nos permiten caracterizar a estas glándulas sebáceas. ¿Ok? El sebo es un producto de secreción de estas glándulas rico en lípidos, ya que estas células almacenan ácidos grasos que luego van a ser liberados. Cuando la célula entra en proceso de apoptosis, ellas se desprenden del adenómero y se transportan por el conducto secretor y desembocan en un punto específico de la piel, que es donde se ubican estas glándulas sebáceas, que es asociada o a nivel de un folículo piloso. Están, por lo tanto, a nivel de la dermis. En estas imágenes podemos ver aquí en la más grande y en la más chica glándulas sebáceas. Cuando les pregunten, estas son estructuras, ¿okay? No se vayan a confundir. Y la clasificación morfológica es la que les dijimos, glándulas acinosas simples ramificadas. Pueden observar muy bien, aquí como les estoy señalando con el láser, numerosas células de morfología poliédrica, algunas todavía presentan núcleo, en otras no es visible, ya sea porque el núcleo se está desintegrando o porque no se pudo alcanzar a tomar con la cuchilla del micrótomo. Y fíjense que también alrededor de estas células que forman pequeños racimos hay otro conjunto de células pequeñas de morfología cúbica o plana. Esas son células de reserva y de sostén de estas glándulas. Y hacia acá podemos observar el conducto excretor de estas glándulas. Aquí abajo podemos observar muy bien el punto de referencia es esta estructura ópticamente vacía que corresponde a un folículo piloso y alrededor podemos observar los adenómeros de una glándula sebácea. El folículo piloso que acabamos de mencionar es otro anexo cutáneo blando que este es el que alberga o recibe al pelo. ¿Okay? Es una estructura que se forma por crecimiento de células provenientes del ectodermo dentro del endodermo embrionario. Aquí les pido disculpas públicamente, me equivoqué al escribir, lo hice 2 veces, pero el concepto es una estructura que se forma por crecimiento del ectodermo dentro del endodermo embrionario. ¿Cómo vamos a entender eso? Bueno, estas estructuras son capaces de albergar es otro elemento conocido como el pelo y es una proyección de la epidermis hacia la dermis, hablándolo en términos más prácticos. Un folículo piloso sí contiene varios componentes que vamos a ir viendo.
En un corte longitudinal o transversal vamos a observar varios elementos del folículo piloso que se conocen como vainas radiculares. Una papila dérmica, que es rica en vasos sanguíneos y terminales nerviosas, y la matriz que da origen al pelo. Entonces vamos a ir viendo en otro esquema cómo son estos componentes del folículo piloso. En un folículo piloso, si lo observamos desde un corte transversal, vamos a ver esos componentes que les estaba mencionando. Las vainas radiculares epidérmicas, interna y externa, la vaina dérmica y, por supuesto, no vamos a observar la matriz del pelo ya que esa está a nivel más profundo. Pero veamos en este esquema que corresponde al corte transversal de un folículo piloso los elementos estructurales del folículo para poder entenderlo. Bien, como les mencioné, en los componentes existe una vaina radicular epidérmica interna o también conocida como vaina radicular interna. La vaina radicular interna va, como lo estoy señalando acá en el láser, desde aquí hasta acá y tiene numerosos componentes. Repito, la vaina radicular epidérmica interna es la primera estructura que vamos a reconocer en un folículo piloso cuando lo estudiamos de dentro hacia afuera. Va señalándose desde acá, si observamos el puntero láser, hasta acá. Y esa vaina radicular epidérmica interna posee otros elementos a su vez, es decir, otros componentes, en este caso vamos a decirle capas. Bien, para que lo entendamos muy bien. ¿Cuáles son esas capas? Bien, en primer lugar, de adentro hacia afuera, manteniendo siempre el mismo orden para que lo podamos entender, tenemos la cutícula del folículo piloso. Es una capa muy delgada, formada por células planas. Luego viene una capa de Huxley y la capa de Henle. Están conformadas por células cúbicas y planas respectivamente. No les vamos a pedir identificarlas en un corte histológico, pero sí deben saber que están presentes, ya que todas estas capas celulares son modificaciones de las capas de la epidermis cuando se proyectan hacia la dermis para poder albergar allí al pelo. Seguidamente de estos componentes de la vaina radicular epidérmica interna, nos sigue otra capa compuesta por numerosas células, que es la vaina radicular epidérmica externa. Estas, que están aquí, disculpe que estaba señalando un poco mal, son el equivalente a las células del estrato espinoso en la epidermis de un animal. La cutícula del folículo piloso está formada por células queratinizadas, estas tienen de forma plana, y su disposición es en forma de tejas, sobrepuestas una hacia abajo. La capa de Huxley, que está identificada acá como en color rojizo, es una capa compuesta por células granulares que presentan aquí, se llama tricohialina. ¿Se recuerdan? En la epidermis mencionábamos algunas células que poseen gránulos de queratohialina. Aquí se le dice tricohialina, ya que esa es la queratohialina del pelo. Y más externamente la capa de Henle que ya les mencionamos. ¿Okay? Entonces esos son los componentes de esta primera parte del folículo piloso. Las vainas radiculares epidérmicas interna y externa, y la vaina radicular interna o vaina radicular epidérmica interna posee una cutícula, una capa de Huxley y una capa de Henle. Más externamente existe la vaina radicular dérmica y la membrana vítrea. En algunos casos es visible la membrana vítrea, en otros casos no. Hablemos primero de la vaina radicular dérmica. No es más que una capa de tejido conectivo general que vamos a ver aquí rodeando inmediatamente al folículo. ¿Okay? En aquellos casos donde se logra observar
en los cortes histológicos la membrana vítrea, esta aparece muy bien delimitada, con una estructura acidófila delgada que permite delimitar las vainas radicular epidérmica externa de la vaina dérmica. Este es el equivalente a la membrana basal en la epidermis. Si observamos acá en estas imágenes, podemos ver en otros cortes transversales de folículo piloso los componentes que ya hemos mencionado en general. Desde el punto de vista práctico, para que ustedes recuerden y después cuando vean la guía práctica, pueden detallar. Vamos a ir de adentro hacia afuera y les voy a ir señalando. Con el número 13, como está marcado aquí, tenemos la vaina radicular epidérmica interna, con sus tres componentes ya antes descritos. Con el número 15 tenemos la vaina radicular epidérmica externa. Y con el número 4 estamos observando la vaina radicular dérmica. Con el número 5 y 14 lo que estamos observando es el pelo. Muchas veces en cortes histológicos puede estar presente el pelo con sus componentes o puede estar el folículo piloso ópticamente vacío. En las imágenes que tenemos aquí debajo podemos observar un folículo piloso, el primero de izquierda a derecha coloreado con hematoxilina eosina, este con azulitolidina y este con una tinción tricrómica. Y en todas ellas podemos observar muy bien sus componentes bien definidos. Pueden observarlo aquí, por ejemplo. Esto corresponde a una porción de pelo. Fíjense que aquí está intensamente azulada la vaina radicular epidérmica interna y acá bien detallada la vaina radicular epidérmica externa y luego le sigue aquí muy cercana la vaina radicular dérmica. Si a ustedes se les presenta en una imagen un corte histológico como el que están observando ahora, allí pueden observar ese folículo piloso en corte longitudinal. Esto que les voy a ir señalando correspondería a un pelo, hasta aquí, está segmentado. Entonces, siguiendo el láser, podemos observar los componentes descritos. La vaina radicular epidérmica interna está señalada acá. Luego sigue la vaina radicular epidérmica externa y luego aquí, muy de manera delgada, la vaina dérmica. Toda esa pequeña capa de tejido conectivo general que está aquí inmediatamente rodeando al folículo corresponde a esa vaina dérmica. Muy bien, espero que así la logren comprender. Aquí de todas maneras está un esquema. Ustedes pueden hacer pausa al video, verlo con detalle para que vean la correspondencia de una cosa con la otra y no se vayan a confundir al estudiarla. Aquí tenemos otro corte donde pueden observar detalladamente los componentes ya descritos. Ahora, resulta que existen distintos tipos de folículos pilosos y esto va a depender de varios criterios que se han mencionado de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existen algunos folículos pilosos que presentan o varios pelos o están ubicados de alguna manera específica o presentan alguna estructura muy particular que les hace distinto a los demás tipos de folículos pilosos. Cuando hablamos de folículos pilosos primarios y secundarios, nos referimos, se refieren principalmente a aquellos folículos pilosos que poseen una glándula sebácea asociada, una glándula sudorípara asociada e incluso pueden presentar fibras musculares lisas que se conocen como músculo piloerector. Los folículos pilosos secundarios se refieren a aquellos que son más cortos, de menor tamaño en comparación con los primarios y poseen una sola estructura, ya sea una glándula sebácea, por ejemplo, o carecen
de cualquier otro anexo glandular. Existen tipos de folículos pilosos también de acuerdo al número de pelos que pueden albergar o producir, ya que como estos contienen abajo una papila dérmica en su porción más profunda basal, de allí se origina el pelo. Entonces existen folículos pilosos simples que albergan un solo pelo y folículos pilosos compuestos que contienen dos o más pelos y es un solo folículo. Como en este caso, viendo aquí en la imagen a la derecha, aquí les estoy señalando con el puntero láser un folículo piloso compuesto en el cual pueden existir dos o más pelos. Mientras que aquí, señalando con el mismo láser, estamos observando un folículo piloso simple. Estos tipos de folículos pilosos son variables entre las especies. Y tenemos también una estructura muy característica, muy peculiar, que conocemos como folículo piloso sensorial. Los folículos pilosos sensoriales son estructuras, también otros anexos cutáneos, que se caracterizan por poseer un mayor tamaño que un folículo piloso clásico. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen tomada del atlas de Bacha y Bacha, con el número 7, un folículo piloso. Por aquí se ve parte de otro folículo que no se alcanzó a cortar bien, pero fíjense, esta estructura grande que estamos señalando acá corresponde a un folículo piloso sensorial, también llamado folículo piloso sensitivo o de pelo táctil. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de estructuras? Vamos a ubicarnos más externamente a nivel de las vainas radicular dérmica. Fíjense acá, esta es la vaina radicular dérmica y entre ella y lo que correspondería a la vaina radicular epidérmica externa existe un espacio ocupado por otras estructuras complementarias. ¿Qué son esas estructuras? Pues vasos sanguíneos en forma de anillo dentro de la vaina radicular dérmica, dividiendo a esta última en dos capas, una vaina radicular dérmica externa y otra interna, que es esta que estamos viendo acá y señalada con el número 2. Esta división se debe a que aquí se forman pequeñas cavernas vasculares y también ricas en terminales nerviosas, a donde se puede captar información proveniente del movimiento mecánico del folículo piloso, también de otros mecanismos de señalización celular y por los procesos que lleven a la congestión vascular o al drenaje vascular de esta estructura. De esa manera se puede percibir información y estos folículos pilosos albergan pelos táctiles que ustedes pueden observar, por ejemplo, en un gato o en un perro, formando los bigotes, formando también aquellos pelos sensoriales que se encuentran a nivel supraorbitario, o en un equino, formando las barbillas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir ubicándose. En algunos de estos animales presentan trabéculas que atraviesan esta cavidad que se conoce como seno anular. Esta cavidad que se forma entre las dos vainas dérmicas, interna y externa, se conoce como seno anular. Y en algunos casos, como lo es equinos, bovinos, se forman pequeñas trabéculas de tejido conectivo que atraviesan de un lado a otro. Esto les permitiría a ustedes caracterizar si están viendo el folículo piloso sensorial y por lo tanto la piel, un corte histológico de piel de, ya sea un equino o de un bovino. En el caso de los carnívoros, llámese perro, gato por ejemplo, no se forman estas trabéculas, sino que se engrosa el tejido conectivo formando una estructura semejante a una almohadilla. Y eso se conoce como cojinete sinusal. Entonces, de acuerdo a cómo se distribuye y se conforma el tejido conectivo de las vainas radiculares dérmicas, podemos ver en algunas especies como equinos y bovinos que se forman trabéculas que se van proyectando y atraviesan esta área conocida como seno anular. Mientras que en carnívoros se forma una estructura semejante a una almohadilla y esta se conoce como cojinete sinusal.
Aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado. El folículo piloso sensorial es una estructura compuesta por un folículo piloso simple, grande, y como les di los ejemplos, están ubicados a nivel de la cabeza. Posee un seno anular entre las capas interna y externa que se forman a nivel de la vaina radicular dérmica. Para distinguir de forma grupal en equinos y rumiantes el seno anular extravehiculado, como este que estamos viendo acá de ejemplo. En carnívoros y suinos se presenta es una almohadilla sinusal muy característica cuando vean eso en sus estudios o práctica. En el caso de las aves vamos a hablar brevemente de algunas particularidades que se pueden ver tanto de la piel como de sus anexos. No nos va a dar tiempo de hablar de todos sus anexos cutáneos, puesto que la clase de sistema tegumentario sería mucho más larga. Así que vamos a hacer un pequeño resumen sobre la piel y también sobre la pluma como anexo cutáneo de las aves. A nivel de la epidermis, la conformación es relativamente sencilla y está conformada desde la superficie hacia la profundidad por un estrato córneo, conformado también por una capa delgada de células muertas, forma plana, que van a formar una banda de queratina. Un estrato transitivo e intermedio, que son el equivalente al estrato granuloso y al estrato espinoso, en donde las células de morfología, en este caso son de morfología poliédrica, y ellas mantienen una alta cohesión entre sí para formar una barrera semipermeable al agua y a otras moléculas. Y un estrato basal o germinativo compuesto también por una capa única de células, que son células de reserva y se renuevan para dar origen a los demás estratos de la epidermis de las aves. La dermis está conformada por tejido conectivo general, y este forma dos estratos, uno superficial y un estrato profundo. Tanto la epidermis como la dermis son característicos en las aves, tanto macroscópicamente como microscópicamente, y a diferencia de los mamíferos, la vasculatura a nivel de la dermis es menos. Se forman muchos lechos capilares, pero están dispersos. Por ello, si un ave sufre una herida, la pérdida de sangre es menor que la que pudiese sufrir un mamífero. Si comparamos uno contra otro, se va a notar muchísimo la diferencia. Y es por la conformación histológica de la epidermis y dermis, en este caso del tegumento de las aves, para poder preservar un poco elementos importantes como lo es la sangre. No quiere decir que no esté irrigada, sino que su disposición es distinta. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden ir anotando para que hagan las respectivas preguntas en los grupos de clase o por vía de correo electrónico. Eso los colocaré en el próximo video, en la próxima entrega. Vamos a dejarlo hasta acá. Si se sienten confundidos, repasen con calma, con detalle, para que entonces puedan ir entendiendo este tema y luego puedan pasar al siguiente video.